Buenos días a la lección 33 del curso de agujeros negros y estrellas de Planck, donde vamos a por fin definir y explicar qué son los vectores Killing y su aplicación para identificar simetrías en agujeros negros. La definición de los vectores Killing está muy relacionada con lo que vimos en la lección anterior sobre la derivada de Lie, la derivada de tipo Lie, en un campo vectorial. Y si no sabéis lo que es la derivada de Lie, yo os emplazo a que primero veáis la lección anterior para poder entender esta. Y de hecho es aconsejable visualizar todo este curso desde el comienzo. Os voy a dejar unos enlaces al final de esta lección y también en la descripción a este vídeo, ¿no? Pero bueno, la definición de estos vectores Killing va a suponer una simplificación a la hora de estudiar la estructura de los agujeros negros, en este caso agujeros negros de tipo Kerr en rotación, y también identificar que distintos tipos de observadores o de órbitas o de regiones existen en un agujero negro, y esto nos ayudará a completar la estructura que hemos estado analizando y hemos estado estudiando en las lecciones anteriores en los agujeros negros en rotación, los agujeros negros de tipo Kerr. Y para poder entender lo que es un vector Killing, vamos a volver a nuestro ejemplo del campo potencial gravitatorio. Y colocamos a la Tierra, por ejemplo, aquí, y relacionado a lo que ya vimos en la lección anterior, que también utilizamos como ejemplo pues un campo gravitatorio, nosotros sabemos que la Tierra o cualquier objeto con masa pues nos va a generar un campo gravitatorio alrededor, donde vamos a obtener unas órbitas de energía potencial gravitatoria constante, como por ejemplo esta a esta distancia o esta otra a esta distancia un poquito más alejada. Y podemos definir un vector, un campo vectorial o simplemente un objeto que se está moviendo con una velocidad siguiendo este trayecto de nuestro campo potencial gravitatorio. De acuerdo, una zona del espacio donde encontramos que se conserva la energía potencial. Y como vimos en la lección anterior, estos vectores, que son tangentes a las trayectorias de estos campos, son vectores que no consideramos que cambian siempre y cuando nos reflejen el flujo del campo que estamos estudiando. Y en eso consiste la derivada de Lie. Y entonces, estos vectores de aquí los podemos definir como vectores que no cambian si nos ponemos en el punto de referencia de nuestra trayectoria. Y la derivada de Lie de estos vectores es 0, porque nosotros establecemos que no van a cambiar si lo comparamos con la geometría del campo subyacente que están siguiendo. Si no sabéis de lo que estoy hablando, sí que os aconsejo muy fuertemente visualizar la lección anterior para poder entender qué es una derivada de Lie y por qué estos vectores que nos representan el flujo del campo que estamos analizando, del campo subyacente, estos vectores de aquí pues tienen una derivada de Lie 0. Bien, como ya he comentado, estas órbitas que estamos seleccionando son órbitas que hemos seleccionado porque podíamos estudiar pues, la trayectoria de un objeto que va cambiando su distancia con respecto a la Tierra. Pero nosotros sabemos que un objeto, este vector, que se mueve en esta trayectoria tiene una conservación de la energía potencial y una conservación del momento angular y de otras cantidades conservadas asociadas a la mecánica del sistema. Y esta es la energía potencial gravitatoria, que como ya sabéis es menos gm dividido r al cuadrado. Muy bien, entonces si nosotros estudiamos exclusivamente las trayectorias definidas por esta órbita estacionaria, que está a una distancia, por ejemplo, a del centro de la Tierra, sabemos que la energía gravitatoria, la energía potencial gravitatoria
en todos los puntos a lo largo de esta trayectoria, pues va a ser constante. Va a ser constante porque A, que es la longitud del radio, desde el punto central de la Tierra hasta la zona de la órbita, pues no cambia en esta región. Y va a ser A cuadrado. Vamos a tener una conservación de esa energía potencial gravitatoria. Y eso es lo que define a esta trayectoria específica de nuestro campo gravitatorio. Y esto es así. Tenemos conservación de la energía, tenemos conservación del momento angular, tenemos conservación del momento en general, porque existe una simetría en este campo que está asociada con conservación de cantidades como la energía, como el momento. Es evidente. En este caso tenemos una simetría esférica. La energía potencial gravitatoria depende de R al cuadrado y si no cambiamos esta distancia pues vamos a tener una conservación de la energía en este campo gravitatorio y en esta trayectoria específica. Y este vector de flujo que está asociado a nuestra trayectoria nos va a representar esta conservación de la energía, donde este vector de flujo va a ser siempre tangente al campo gravitatorio subyacente. Muy bien, pero hay otra regla mucho más importante que esta de conservación cuando consideramos la geometría del espacio. Y esto es importante porque nos ayuda a entender la relatividad general. Si la energía potencial gravitatoria se conserva así, hay otra cosa mucho más general que se conserva en la trayectoria, en esta trayectoria específica de nuestro campo gravitatorio. Y eso es el tensor, ¿de acuerdo? El tensor métrico, que nos informa de la estructura del espacio que tenemos aquí. Si no sabéis lo que es un tensor métrico, yo realmente os aconsejo estudiar cálculo tensorial y relatividad general. Ya sabéis que tengo cursos, estos cursos disponibles en mi canal, os dejo un enlace también en la descripción a este vídeo. Pero como veis, este es el tensor métrico con los dos índices covariantes y J, y como estamos trabajando en dos dimensiones, pues tenemos esta de aquí, que es la coordenada G radio, y esta de aquí es la coordenada G ángulo polar, ¿vale? Porque aquí estamos simplemente con dos coordenadas, el radio y el ángulo que está cambiando. Eso no es importante por el momento. Lo que sí es importante es que si bien este es el tensor métrico que nos define todo este espacio en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, hay algo que se cumple si seguimos esta trayectoria, que R al cuadrado va a ser constante. En concreto, el tensor métrico en esta órbita va a tener esta estructura. Esto se va a conservar. Esto se va a conservar también. Luego el tensor métrico a lo largo de esta trayectoria va a ser siempre el mismo. Vamos a tener una conservación del tensor métrico que, como ya sabéis, nos proporciona información sobre la estructura del espacio y también sobre las simetrías que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, esta trayectoria que hay aquí, además de ser una trayectoria de un campo gravitatorio, es una trayectoria que conserva la energía y conserva también el tensor métrico. El tensor métrico se conserva y a este vector, más bien campo de vectores, conjunto de vectores, campo vectorial, que es tangente a la trayectoria en la cual se nos conserva el tensor métrico, se le denomina vector Killing. Este conjunto de vectores que veis aquí son vectores Killing. No se llaman así porque sean vectores asesinos, sino porque Killing fue quien introdujo este concepto de vector. Entonces lo que nos interesa es dar una expresión algebraica que nos permita calcular los vectores Killing y también una regla para poder aprovecharlo
y aplicarlo a la identificación de simetrías dentro de un espacio. Muy bien, estos vectores Killing, que están asociados, como veis aquí, a la conservación del tensor métrico, debido a estas reglas de simetría, también están asociados a conservación de energía y momento angular. Por ejemplo, es evidente que en un movimiento de este estilo vamos a tener conservación de energía y momento angular. Así que podemos definir una trayectoria donde se conserva el tensor métrico, pero ¿se conserva con respecto a qué? Bueno, pues a la propia trayectoria del vector subyacente. Y como sabéis, la manera de calcular cómo cambia un vector simplemente por el hecho de fluir en una trayectoria de un campo vectorial se le llama derivada de Lie y se representa con una L y un subíndice U indicando el vector de flujo, el vector rojito que hemos visto anteriormente, que está asociado a la trayectoria de nuestro campo. Y lo que queremos averiguar es en qué condiciones se conserva el tensor métrico siempre y cuando circulemos por estas trayectorias que hemos visto anteriormente, trayectorias gravitatorias, donde también se conserva la energía y el momento angular. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver para identificar los vectores Killing. ¿Cómo tienen que ser estos vectores para que la derivada de Lie del tensor métrico sea igual a 0? De nuevo, sí que os aconsejo fuertemente ver la lección anterior para poder entender estos conceptos, sobre todo aquellos que hayáis llegado a esta lección de casualidad. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la fórmula que desarrollamos en la lección anterior de la derivación de la derivada de Lie, pero esta vez en vez de un vector sobre un tensor con dos índices. Y es muy parecida a la expresión que derivamos en la lección anterior. Tenemos, como veis aquí, un intercambio entre los vectores de flujo, aquí está fuera de la derivada y aquí está dentro de la derivada, y lo que antes era el vector, pues tenemos el tensor métrico, que es el que está aquí dentro de la derivada y aquí fuera de la derivada. ¿De acuerdo? Como estamos hablando de índices que son covariantes, este segundo término, pues hay una suma. Si no, tendríamos un signo negativo si estuviéramos trabajando con índices contravariantes. Eso no es importante. Pero lo que yo quiero que veáis es que esto corresponde a la ecuación que desarrollamos en la lección anterior, esta que veis aquí, pero si os fijáis, hay que introducir otro término porque estamos trabajando con dos índices. El primer término lo que hace es, como veis aquí la K está en contracción del tensor métrico con el vector de Killing, con el vector de flujo, la K está aquí donde teníamos alfa, y esta es la derivada de alfa, y aquí simplemente la K está sustituyendo a beta, y aquí tenemos beta. Estos dos Ks están en contracción y como veis pues tenemos que poner estos dos términos atacando cada uno de los índices. Esa es la única diferencia con la fórmula que desarrollamos en la lección anterior, ¿vale? Y es simplemente pues una operación de este estilo que veréis que va a ser muy fácil resolverla, ¿de acuerdo? Aquí el vector de flujo está en contracción con las derivadas y sin embargo aquí el vector de flujo que está dentro de la derivada está en contracción con el primer índice y aquí con el segundo índice. Ya está. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación para que sea igual a 0. Entonces colocamos el 0 aquí y vamos a rearreglar un poquito la ecuación. ¿Cómo arreglamos la ecuación? Pues bueno, la ecuación, si la analizamos un poquito, vemos que este primer término tiene el tensor métrico dentro de las derivadas covariantes, ojo, ya derivadas de las que se trabaja en relatividad general. Y no sé si sabréis que hay una propiedad en la cual el tensor métrico, las derivadas del tensor, la derivación covariante del tensor
métrico es 0. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estamos utilizando este tipo de derivadas? La derivada del tensor métrico, la derivada covariante es 0. Entonces todo esto nos va a desaparecer. Y plantamos un 0 aquí. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación. La rearreglamos un poquito pasando el 0 a la derecha, porque me gusta tener estos términos aquí, y vamos a seguir operando. Y es bastante sencilla, fijaos. También hay una propiedad del tensor métrico cuando está actuando sobre una derivada. Como veis aquí, tenemos un tensor métrico que actúa sobre esta k, que está aquí. Como veis, está en contracción. Está actuando sobre esta derivada y este otro tensor métrico también está actuando sobre esta otra derivada del vector de flujo, como veis aquí, pero con k en este otro índice, ¿veis? Entonces, lo que puede hacer el tensor métrico es meterse dentro de la derivada, este índice k se contrae con este índice k del vector y lo que nos va a hacer es eliminar este k por contracción, y para esto tenéis que saber cálculo tensorial, este y este se simplifica y ahora el vector u nos va a adquirir un índice, esta vez covariante, beta aquí abajo. Bajamos el índice. De esto tengo una lección específica en mi curso de cálculo tensorial, ¿de acuerdo? Y aquí pues hacemos lo mismo. Este k con este k se nos va a simplificar por contracción y este u va a adquirir el índice alfa covariante, es decir, bajamos el índice k y lo sustituimos por alfa. Entonces, el beta se nos pone aquí y el alfa se nos pone aquí. ¿De acuerdo? El beta lo bajamos y ahora este tensor métrico va a actuar sobre esta derivada. Esto se va a simplificar. Y como ya os he contado anteriormente, lo que nos va a hacer es bajar el índice y vamos a tener aquí esta ecuación tan simple. Fijaos, la derivada covariante de los componentes del vector, así con beta, con alfa y beta. Recordad que alfa y beta son índices que nos indican el tipo de coordenada en la que estamos trabajando y en relatividad van de 0 a 3. Si el índice es 0, estamos hablando de derivadas o de componentes del tiempo. Si alfa es igual a 1 o beta es igual a 1, por ejemplo, pues estamos hablando de las coordenadas x o de la coordenada radio, por ejemplo, si estamos trabajando en coordenadas esféricas. Si alfa es igual a 2 o beta es igual a 2, estaríamos hablando de la segunda coordenada, que puede ser y o el ángulo polar, dependiendo del sistema de referencia que utilicemos, y si alfa es igual a 3 estaríamos hablando de la tercera coordenada. Y aquí fijaos que es tan sencillo como esto. Este vector que veis aquí, que es el vector de flujo del campo, cumple esta ecuación siempre y cuando en la trayectoria la derivada del i de esa trayectoria del tensor métrico sea 0. Este vector de flujo está en una trayectoria en la que se conserva el tensor métrico y a este vector de flujo lo vamos a rebautizar como vector Killing. Es un vector de flujo de una trayectoria que conserva nuestro tensor métrico. Derivada de alfa u beta más la derivada de beta u alfa. Fijaos que simplemente intercambiar los índices y esto tiene que ser igual a 0. Ya está. Esto define un campo, un conjunto de vectores, que podemos llamarlo un campo vectorial Killing, y si trabajamos con un vector específico que cumple esta ecuación, pues entonces estaríamos hablando de un vector Killing, que no es otra cosa que un vector de flujo que recorre un campo que conserva el tensor métrico y que está asociado en relatividad con conservación de la energía y el momento angular. ¿Vale? Y lo podemos sustituir y en vez de u le podemos poner una k para llamarlo vector Killing. ¿Y qué relación hay entre los vectores Killing y las cantidades conservadas? Pues bueno, trabajando con estos vectores podemos hallar una relación que se cumple en relatividad, por el cual si contraemos un vector Killing con el vector de momento de una partícula o de lo que sea, como veis es una contracción, es como un producto escalar, esto va a estar asociado a una cantidad que se conserva. Y esto lo hacemos
digamos, por definición, con lo cual los vectores Killing, que están asociados a simetrías, pueden seleccionar la parte del vector de momento que está asociado con una cantidad conservada de nuestro sistema. ¿Vale? Y esto además cumple que, como esa cantidad se conserva, que la derivada en el tiempo relativista, en el tiempo propio, en d-tau, de esta operación tiene que ser igual a 0. Y si realizamos esta operación utilizando un vector Killing, lo que averiguaremos es la siguiente relación. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer sin desarrollar esta ecuación, sino de una manera intuitiva. Y como veis, este de aquí es el vector de momento, aunque tengo aquí el índice contravariante y aquí el covariante, es irrelevante, ¿de acuerdo? Da igual si el vector Killing tiene alfa aquí abajo y p aquí arriba o al revés, da exactamente igual. Pero como ya sabéis, en relatividad el vector de momento tiene 4 componentes. Tenemos el componente de la energía, componente 0, P0, el componente P1, componente P2 y componente P3. Y si estamos trabajando en un sistema que tiene simetría esférica, el primer componente es la energía, el segundo es el momento asociado a la coordenada de radio, el tercero es el momento angular asociado al ángulo polar y el cuarto es el momento angular asociado al ángulo azimutal. Y esto lo podemos cambiar de esta manera. Así que tenemos energía, momento en la zona radial, la conservación, el momento angular en la zona polar y el momento angular en la zona azimutal. Entonces, si hacemos estas operaciones y aplicamos la conservación en el tiempo de esta operación, podemos identificar cómo van a ser los vectores Killing en un sistema donde hay simetría esférica. Así que el vector Killing asociado a la conservación de la energía pues nos debería dar este resultado. La contracción del vector Killing con el vector de momento pues nos tiene que dar la energía total. Y para que esta operación nos dé este resultado, el vector de Killing tiene que tener esta estructura. Como veis aquí, con un 1 en su componente tiempo y 0 en el resto de componentes. Si desarrollamos la operación, como veis, y hacemos la multiplicación del vector Killing con el vector de momento, el 1 multiplica la e, nos da e, 0 más 0 por PR va a ser 0, más 0 por P z va a ser 0, más 0 por P phi va a ser 0 y nos da la energía. Entonces nos hemos ahorrado el tener que hacer todos los cálculos de los vectores Killing, de la conservación bajo el tiempo relativista, el d-tau, y de esta manera, pues más o menos de una manera intuitiva ya veis cómo tiene que ser la estructura de nuestro vector Killing. El vector Killing que está asociado con la conservación de la energía, con la simetría temporal. Este es. Y lo podemos hacer también pues asociados a la conservación del momento angular polar. Entonces, básicamente, si hacemos esta operación, lo que nos tiene que devolver es el momento en el ángulo polar, es decir, el momento angular en el ángulo polar, que debería conservarse en una órbita, por ejemplo, circular o esférica. ¿Y cuál tiene que ser el resultado? Pues yo os adelanto que tenemos que utilizar este vector, donde vamos a tener la unidad aquí. Fijaos que estos vectores Killing son unitarios. Los estamos eligiendo para que sean unitarios, para que su tamaño sea 1. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, si desarrollamos la ecuación, 0 por energía va a ser 0, más 0 por PR va a ser 0, más 1 por PZ va a ser PZ, más 0 por P phi va a ser 0. Por lo tanto, el resultado va a ser P sub Z o el momento angular en la coordenada polar. Y ya sabemos que tenemos que utilizar este vector Killing que va a estar asociado con la simetría de conservación del momento angular. Y como veis, pues tiene un 1 en el componente polar del vector. Lo mismo con el azimutal. Tampoco hay que ser muy aguililla para imaginarse que el 1 ahora lo tenemos que colocar aquí en el componente azimutal si tenemos siempre esa simetría esférica en coordenadas esféricas.
0 por 0 más 0 por PR0 más 0 por PZ0 más 1 por Pφ va a ser Pφ, es decir, el momento angular en la coordenada azimutal. Y ya tenemos identificado el otro vector Killing que está asociado con esta simetría, con la conservación del momento angular azimutal. Y ya tenemos esta colección de vectores que son vectores Killing para unas trayectorias como las que hemos visto, de simetría esférica, de conservación de la energía potencial gravitatoria y de la conservación del momento. Así que ya tenemos identificado estos vectores Killing que los aplicaremos a la métrica de los agujeros negros en rotación para identificar trayectorias y zonas del espacio que van a ser muy importantes en agujerología, digámoslo así. Y diréis, pues vaya, es bastante sencillo, ¿no? Simplemente si os hubiera contado esto en vez de lo que os conté en la lección anterior, pues nos habríamos ahorrado mucho tiempo. Es verdad, lo que pasa es que yo creo que viene bien adentrarse en las matemáticas en las que nos basamos para poder identificar estos vectores Killing, ya que era necesario entender el concepto de derivada de Lie, que lo desarrollamos en la lección anterior, para enseñaros cómo se calculan los vectores Killing utilizando la derivada de Lie. Aunque al final no la hayamos utilizado, simplemente lo que hemos hecho es aplicar una propiedad que tienen los vectores Killing para poder obtener conservación de esas cantidades como la energía y el momento angular. Bueno, si os ha gustado esta lección, os invito a suscribiros a mi canal. Os dejo un enlace al curso y otro a la lección anterior porque yo creo que vais a necesitar verla de nuevo. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.